¿Ustedes recuerdan un himno pentecostal que hace muchos años se dice, estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó? Mary J, ¿me estás poniendo más lejos? ¿No se acuerdan de ese? Porque no había nacido, ninguno había nacido, eran bebés, nada más yo. Y yo, y yo, y yo, gloria a Dios. Y yo allá atrás, Hernández sabe, y Rafi. Vamos ahí, ¿no era que sí? Hernández de la vieja guardia. Bien, gloria al Señor. Le damos la gracia al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Quiero invitarle para los miércoles que estamos aquí estudiando la Biblia. Seguimos con la segunda parte del tema que comenzamos el miércoles. Así que todos los hermanos están invitados. Pueden invitar a un amigo o una amiga para que esté con nosotros, o una familia para que esté aquí con nosotros. En esta mañana, hermano, gloria al Señor, quiero hablar brevemente y queremos que usted vaya a Segunda de Crónica en el capítulo 29. Segunda de Crónica 29. Alabado sea el Señor. Esa sería la base bíblica para el mensaje de esta mañana. Vamos a hablar un poquito acerca de la necesidad de producir un avivamiento en nuestras vidas. Y a la vez va a producir lo que es un levantamiento, cuando uno se levanta lleno de entusiasmo, de pasión para seguir trabajando en la obra del Señor, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, no solamente económica, sino la esencial, que es la espiritual. La económica se puede resolver, pero cuando es espiritual, que es del alma, ahí es difícil, a menos que Dios esté tratando con nosotros. Alabado sea Dios. Y es importante que diferenciar esas dos necesidades. Entonces tenemos que entender que en la palabra de Dios hay respuesta. En la Biblia hay solución para cualquier problema que podamos enfrentar, pero se hace necesario un despertar en el pueblo de Dios a nivel general, porque hay necesidad de Dios. Y hemos observado a nivel del pueblo del Señor que surge en grupo de intercesores, grupo de oraciones, para pedirle al Señor que toque los corazones de los hermanos, que volvamos al camino, que volvamos a retomar lo que es la oración, lo que es el estudio de la palabra, lo que es la congregarnos, porque todavía hay gente que no se congrega en las iglesias, todavía hay gente que todavía por Zoom que lo están dando, y todavía hay gente que están renuente a ir a las iglesias. Eso es muy lamentable, que antes de la pandemia, hermano, esa gente estaban llenas de pasión, de entrega a Dios, y hoy como que se han rezagado, y el confort lo mantiene ahí. Por lo tanto, es importante que comencemos a romper esas cosas que están impidiendo que volvamos de nuevo a congregarnos, a que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas de una manera especial. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene pronto. La iglesia está esperando al esposo y en cualquier momento sonarán las trompetas. Gloria a Dios. No es porque quizá está ocurriendo en Ucrania, que si se arma una tercera guerra mundial, no es eso, es que es bíblico, pero hay que entender que en cualquier momento puede venir Cristo, independientemente de lo que esté pasando en esa parte del globo terráqueo. Cristo está a la puerta, gloria a Dios,
y tenemos que estar siempre apercibidos de ese encuentro con el Señor. Voy a leer algunos versos de la Biblia, porque el capítulo 29 tiene 36 versos, gloria a Dios, y no lo voy a leer todo, voy a leer nada más el primero y el segundo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y el verso 2, pueden hacerle un circulito ahí o subrayarlo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que hemos leído en esta mañana. Cubre a cada una de nuestras familias con tu sangre y con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y bendice nuestras familias, bendice este culto, bendice a los hermanos que nos ven a través de Facebook, a través de las redes sociales. Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas, obrando a nuestro favor como siempre. Establece tu orden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermano, en Segunda de Crónica, en el capítulo 29, nos da cierta pauta acerca de un avivamiento. Hay algunas pautas que nos traza el capítulo 29 de Segunda de Crónica, y a veces nosotros hemos escuchado en predicaciones, en mensajes, etcétera, etcétera, que se está pidiendo en estos últimos tiempos un despertar o un despertamiento. Y es lo que todos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, estamos buscando. Un despertamiento. Tenemos que despertar. Y esto es lo que se está buscando. ¿Qué ocurre? Que el enemigo sabe y conoce de esa necesidad. Y en esa profecía que habla que en los postreros tiempos habría una búsqueda incesante de un despertamiento. El enemigo sabe, y él sabía y sabe, que en estos últimos tiempos se está buscando con mucha insistencia un despertamiento, un despertar en el pueblo de Dios. Por eso ustedes ven que hay grupos de oración, hay grupos de intercesión, hay grupos que hacen vigilia, ayunan, para que ese despertar vuelva de nuevo a la iglesia. Porque es una realidad y es lamentable que hay muchos creyentes que están un poquito rezagados, que no están yendo a la iglesia, que no participan de actividades, por la razón que sea. El COVID ha dejado mucha secuela en todo el contexto de la palabra. Nos ha dado duro al mundo, y ahora con una guerra. Pero más el COVID, hermano, en el contexto espiritual, es lo que nos preocupa, de que hay hermanos, hermanas que están un poquito rezagados. Y el deber de nosotros es inyectarle esa motivación, esa pasión, para que volvamos a Jehová, para que volvamos, amados hermanos, a hacer lo que hacíamos antes. Gloria a Dios. Es muy importante eso. Y es lo que debemos nosotros de hacer. Y es lo que queremos transmitirle en esta mañana. ¿Qué ocurre? Que el enemigo también quiere buscarle la quinta pata al asunto, quizá con falsos avivamientos, que son entre comillas, que son falsos avivamientos que se dan, que duran un ratito, que duran 1 hora, 2 horas, y ya todo el mundo se va y después el otro domingo estamos igualito. Eso es lo que Dios no quiere eso. Dios quiere que eso se perpetúe en nuestras vidas. Que nos mantengamos activos, que despertemos, ¿no es verdad que sí?
¿Qué ocurre? Que a veces esos falsos avivamientos se fundamentan mayormente en las emociones. Y esas emociones se van y no olvidamos que el verdadero avivamiento descansa en la santidad. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en Segunda de Crónica comienza el rey Ezequías con 25 años de edad. Y aquí hago un paréntesis para aquellos que piensan que ser joven, o que cuando se es joven, uno no se puede consagrar a Dios. Y uno sí puede consagrarse a Dios. Uno sí puede vivir en integridad siendo usted joven. Y aquí hay muchos ejemplos de jóvenes que se consagraron a Dios, que se mantuvieron firmes. Por ejemplo, está Daniel, José, Samuel, Sadrach, Mesach, Abednego, Jeremías, Josué, Timoteo y muchos más estaban ahí consagrados y fueron íntegros al Señor. ¿Qué ocurre con el rey Ezequías? El rey Ezequías sintió una carga por un avivamiento, por un despertar. Él tenía esa carga y como líder que somos, llevamos esa carga. ¿Qué queremos nosotros? Un despertar. Queremos que la gente vuelva a Dios. Y por eso hacemos lo que hacemos. Discipulado, evangelización, visitación, culto y estudio bíblico, escuela bíblica, etcétera. Es la forma para que la gente se motive, para que la gente se apasione, para que la gente se despierte y entendamos que necesitamos al Señor en estos últimos tiempos. Por eso digo Juan en una ocasión, sin el Señor nada podemos hacer. Si nos quedamos rezagados, si nos quedamos en nuestras casas, nos vamos a enfriar, hermanos. Nos vamos a enfriar. Hace falta congregarnos. Hace falta ese calor del hermano. Hace falta ver a mi hermano, saludarlo con un abrazo que ya se puede hacer, ¿no es verdad que sí? Entonces todo eso, si nos quedamos en nuestras casas recibiendo por las redes sociales cosas, interactuando por ahí, cosas que no nos van a alimentar como debe ser, entonces viene lo que es el alejamiento. Nos alejamos de Dios y después estamos fuera. ¿Por qué? Porque no hemos descuidado. Y ya no hay excusa, porque ya la iglesia está abierta, ya se puede hasta estar sin mascarilla. Claro, uno se la pone para evitar, pero seguirá bajando el contagio y seguirá bajando. Pero lo que quiero decirle, hermanos, que con todo y eso, cuando la pandemia estaba en su buena, veníamos y nos congregábamos. Entonces tenemos que despertar, gloria al Señor. Esa carga que el rey Ezequías llevaba, él veía que su pueblo estaba viviendo en una miseria. Escuche bien, el pueblo de Dios vivía en una miseria. ¿Y de dónde procedía esa carga? Que Ezequías estaba viendo al pueblo de Dios como lo estaba viendo. Bueno, en el versículo 2 de Segunda de Crónica 29 nos da la respuesta. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Qué significa esto? Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es decir, él comenzó a obedecer al Señor. Comenzó a obedecerlo. No simplemente en el concepto de obediencia, sino en la práctica.
comenzó a obedecer e hizo lo recto delante de Jehová. Es decir, que él obedeció a Jehová. Y es importante esa parte del verso 2. ¿Qué hizo él? Su ojo interior se abrió. ¿Y qué pasó? Que cada vez más, al abrir su ojo interior, él veía la miseria, el pecado en el que estaba viviendo el pueblo de Israel. En la medida que nosotros obedecemos al Señor y esa obediencia la ponemos en práctica, podemos ver las cosas que otros no ven. Podemos ver la situación que otro no puede estar viendo. Porque estamos en esa dimensión del Señor. Gloria a Dios. De aquí salen 7 principios en los que Ezequiel obedeció y que nos va a servir a nosotros como modelo para producir un ¿qué? Un despertar en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que nos ven. Dios quiere que su pueblo despierte. Dios quiere que su pueblo se apasione, se enamore, lo busque en espíritu, en verdad, en todo tiempo y en todo momento. Dios quiere que te levantes de tu confort. Dios quiere que te levantes del lugar en que te encuentres, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte de su gloria, de su presencia. Dios quiere usarte de la manera en que lo hacía antes, pero tú tienes que levantarte, sacudirte, despertar de este sueño. ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es tiempo que despertemos, hermano. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que nos mantengamos encerrados en nuestras casas, que no vayamos a la iglesia, que nos quedemos mirándola por la televisión o por las redes sociales o cualquier predicador. No, yo me alimento por aquí. Mentira del diablo. La Biblia dice, no, usted no puede dejarse de congregar como otros lo tienen por costumbre. Hay que congregarse, hay que levantarse de ahí. Ya la pandemia está pasando. ¿Cuál es la otra excusa? ¿Cuál es la excusa? Gloria a Dios. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay un caos en el mundo, hay caos en el mundo. Y eso lo estamos sintiendo. Y lo vamos a sentir de una manera fuerte. Va a haber mucha escasez. Las economías del mundo seguirán temblando. En el mes de febrero, la inflación subió aquí un 9%. Y sigue subiendo la inflación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como creyentes? Como cristianos, como iglesia, amados hermanos, y escuchamos las noticias internacional, nacional, los problemas que existen en nuestra sociedad, aquí en República Dominicana, porque el problema no es local, el problema es mundial. Nosotros no producimos petróleo. Nosotros no producimos esa materia prima que se necesita, ni gas natural, ni mucho menos. Todo eso hay que comprarlo ahí afuera y el dólar está a 100 y algo, 116 creo que está, 100 por ahí, bajó algo. Entonces, ¿cómo vemos el pueblo de Dios? ¿Cómo acciona el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está cabizbajo, con las manos hacia abajo, ni para adelante ni para atrás. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros despertemos. Y estamos pensando,
se habla de una tercera guerra mundial, que si es bíblico, que si no es bíblico, que si es profecía, que si no es profecía. No, hermano, es que todo lo que está ocurriendo hoy en día es producto de la ambición del hombre, de ese hombre natural, que mientras más quieren, más quieren. Y hay una situación que nos afecta a nivel global. Pero el pueblo de Dios ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Levantarse. Volver a lo que hacíamos nosotros antes, que no lo estamos haciendo. Entonces el rey Ezequías, mientras más obedecía a Dios, él veía la realidad del pueblo, cómo estaba viviendo su pueblo. Pero ¿qué ocurre? En esos 7 principios, número 1, la obediencia de Ezequías le hizo adquirir una actitud de siervo. Cuando somos obedientes, nuestra actitud va a ser siempre de siervo. Cuando obedecemos, la obediencia nos convierte en siervos. Y cuando hay vida de Dios, nos convierte en una persona. Y nuestro ejemplo de humillación se llama Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo, porque Él nos enaltece, como pretenden algunos pseudo iluminados acerca de los que son los avivamientos. Esos avivamientos modernos que supuestamente se dan porque hay pseudo e iluminados que están por encima o se ven ellos por encima. Gloria a Dios. Que se creen superiores a todo el mundo. Y eso no es de Dios. Ahí no está Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esos pseudo siempre dicen, Dios me habló. Dios me habló. Y Dios habla. Y Dios habla porque Dios sigue hablando en la vida de la gente. Pero ustedes ven esos pseudo iluminados que siempre dicen, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo esto. Hay que tener cuidado cuando tú dices que Dios me habló, que Dios me mostró y que Dios me dijo esto. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque esos pseudos se creen que todos los días que Dios les va a hablar. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es decir, cuando nosotros practicamos lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿qué debemos de hacer nosotros para producir en nuestras vidas esa pasión, ese acercamiento, ese avivamiento en nuestros corazones? ¿Qué nosotros debemos de hacer? Ahí está la Biblia. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está. Porque dice la Biblia, cuando Ezequías obedece a Dios, eso significa que él depende, su obediencia hace que él dependa de Dios. Cuando nosotros sabemos lo que la Biblia nos enseña para que producir en nosotros un avivamiento, ¿qué dice la Biblia en el verso 3 del 29? En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué ocurre aquí? Interesante, hermano. Cuando nosotros decidimos practicar lo que la Biblia nos enseña, practicarlo, cuando se desarrolla un anhelo, una pasión, una motivación, aleluya, por el Santo de Israel,
no hay inconformidad con la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros como cristianos. No va a haber inconformidad, hermano, entre nosotros. Porque vive Cristo en mi corazón. Y lo que uno ve, hermano, es para trabajar constantemente en la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Entonces, cuando empezamos a sentir un aborrecimiento por lo malo, lo que es el pecado, el resultado es avivamiento, sanidad, compromiso, plenitud, victoria, como usted lo quiera llamar. Porque ahí está la Biblia, que nos va a enseñar a nosotros a recibir y ver lo que Dios está obrando a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasó con Ezequías? La obediencia lo hace dependiente de Dios. Por eso dijo Juan, sin el Señor nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Gloria a Dios. Una actitud que trae avivamiento en nuestras vidas es poner a Dios en primer lugar. Buscar primeramente a Dios. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, en lo que hago, en mis asuntos, Dios está el primero. En mi hogar, en mi casa, Dios está, el número uno es Dios. El número uno es Dios. Y si Dios está conmigo y con lo mío, nada ni nadie podrá hacernos frente. Todo lo que hoy estamos viviendo en estos últimos tiempos, número uno, nos va a enseñar a ser más fuerte en Dios. Número dos, nos va a hacer más dependiente de Dios. Y número tres, nos va a hacer acercar más a Dios, porque la venida de Dios es inminente. Inminente la venida de Dios. Porque mientras más el pecado crece y la maldad, la venida de Dios se acerca más. Y el amor de Dios brota más. Es tiempo, hermano, que entendamos que la respuesta a nuestras necesidades están en la palabra del Señor. Está en la Biblia. Y le está hablando un rey que vio. Y mientras más se acercaba a Dios, veía la miseria del pueblo, de su pueblo, lo que estaban haciendo. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor y nos metemos más con Dios, vemos la miseria espiritual que hoy en los últimos tiempos está viviendo la iglesia. Y a veces hay gente que piensa que el Señor se tarda. Miren, en cualquier momento sonarán las trompetas. Aleluya. Y nos vamos con el Señor. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que habla de la obediencia perseverante. Aleluya. Y también, hermano, él reparó las puertas. ¿Qué hace la obediencia? La obediencia de Ezequías produjo unidad y restauración. Miren, una persona, escuche esto, un líder que tiene la obediencia de Dios, que obedece a Dios, eso hace, y eso fue lo que produjo en Ezequías, unidad y restauración. Una persona que tiene carga por un avivamiento
en la congregación, en la iglesia, en nuestra iglesia o en su ciudad, escuche esto bien, es aquella que va a buscar a aquellos que se han alejado y lo vuelve a reunir en la casa de Dios. ¿Me copian? Cuando hay eso en nosotros, la obediencia nos acerca más a Dios y buscamos a la gente que está rezagada y lo traemos a la iglesia. ¿Quiénes estamos haciendo eso? Ninguno quizá lo estamos haciendo. Y eso es lo que nos llama a Dios en esta mañana. Buscar a aquellos que están rezagados y traerlo a la iglesia. No solamente el pastor, todos nosotros. Si usted sabe de un hermano que está rezagado, búsquelo y tráigalo a la iglesia. Busquemos al hermano que está rezagado y traerlo a la iglesia. Porque en la medida que usted obedece a Dios, en esa misma medida, usted va a ver la necesidad de aquellos que están rezagados. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Que la obediencia de Ezequías lo motivó a hacer un pacto con Dios. Dice, ahora pues, yo he determinado, en el verso 10, hacer pacto con Jehová Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Gloria a Dios. ¿Es necesario en estos días que Dios aparte el ardor de su ira? ¿Requiere Dios gente que se comprometa a encabezar un ministerio, dirigir un ministerio? Que sea un ministerio eficaz. Dios, hermano, está llamando. Dios está llamando, como dice en Lucas capítulo 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué llamar Señor, Señor y no hacer lo que Él dice? Amados hermanos, en esta mañana yo quiero concluir este mensaje. Y nada más hablé de un principio. Tenemos Santa Cena. Gloria al Señor. Pero si Dios quiere que nosotros aprendamos esto. Se lo estoy diciendo. Y se lo voy a seguir diciendo. Miren, es tiempo que nosotros entendamos de una vez y para siempre que en la medida que yo estoy orando o estamos orando, en esa misma medida nos acercamos más al Señor a través de la oración. Y yo estoy seguro que mientras más usted ora, usted ve mucho más la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Yo no sé si usted lo ve así, yo así lo veo. Cada vez que yo oro, tengo la oportunidad de orar. En la oración, cuando escucho a los hermanos, cuando veo las peticiones que ponen, es que Dios está como limpiando el cristal que tenemos de nuestros lentes para que uno vea la verdadera necesidad que hay en el pueblo del Señor, en la iglesia a nivel mundial. Estamos muy pasivos. Estamos mirando a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Estamos viendo que este hace o no hace. No, en la medida que el rey Ezequías se acercaba más a Dios y hacía lo correcto delante de Dios, en esa misma medida Ezequías veía la miseria en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y es una palabra fuerte, miseria. Porque nos enfocamos más en lo visible, en lo que vemos, en nuestras economías. Yo lo sé, hermano. Nosotros estamos aquí en la tierra. Nosotros no somos extraterrestres.
somos seres humanos, pero tenemos que entender que hay una necesidad que está por encima de la económica. Y es ahí que yo estoy enfatizando, ahí en ese punto, para que entendamos que hay una necesidad mayor que la económica, que es la espiritual. La Biblia dice que nosotros comemos y en minutos vamos al baño y se va lo que comemos. Pero una necesidad espiritual no se va así. Porque eso lo dice la Biblia. Y nos enfocamos en lo económico y olvidamos el hermano que no está viniendo. ¿Por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no lo llamamos? Y le hacemos una visita, a ver qué es lo que te ocurre. Y traerlo a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia. ¿Qué pasó, varón? ¿Usted parte de esto? Yo sé que hay necesidad económica, eso lo sabemos todo el mundo. Las cosas no están fáciles, es verdad que no está fácil, económicamente hablando, eso lo sabemos. Hay una escasez de todos lados, hay escasez. Pero yo no puedo resolver eso, ni tú tampoco. Ahora tenemos que nosotros ser sabios, inteligentes, organizar nuestras finanzas, organizar, no gastar lo necesario, pero tampoco usted va a pasar hambre. No hice los extremos, porque los extremos hacen daño. Tenemos la sabiduría del cielo y ahí está la Biblia. Ay, ¿ustedes no recuerdan los periodos de la vaca gorda y la vaca flaca? Ahí está la Biblia. Periodo de una hambruna a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia? No he visto un justo desamparado, ni su simiente que bendigue pan. Ahí está en la Biblia. Gloria a Dios. Dios proveerá. De una manera u otra Él va a proveer para su pueblo. Dios va a seguir proveyendo. Porque Él es quien provee y nos sustenta. Pero nosotros tenemos que avivarnos. ¡Avivarnos! Porque Cristo está a la puerta. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Gracias porque tú estás aquí y tienes el control de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ponga un fuego en el corazón de nosotros. Fuego en aquellos que nos ven en las redes sociales. Que tu Espíritu Santo queme nuestros corazones y aviva esos corazones con el fuego del Espíritu Santo. Oh, para que volvamos a hacer lo que éramos antes. Para buscar a aquel hermano que está rezagado. Para traerlo a la casa de Dios. Para orar con él. Para restaurarlo, para sanarlo, aleluya, para ayudarle. Para eso somos una gran familia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Todos los hermanos bautizados en plena comunión en un ratito van a pasar a tomar la Santa Cena. El Espíritu Santo de Dios está en esta mañana. Dios está aquí con nosotros. Y este remanente que está aquí, el fuego de Dios quema su corazón. Y vamos a comenzar a movernos, a buscar a esos hermanos que no están aquí. Que están en sus casas quizá, que no pueden venir por cualquier necesidad. Hay que buscarlo, hay que traerlo. ¿Quiénes están dispuestos a hacer eso? ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo? Yo lo escuché, ¿quiénes están dispuestos a hacerlo? A eso lo he llamado Dios. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Mientras más obedecemos a Dios, mientras más buscamos del Señor, vamos a ver la necesidad del pueblo. Vamos a ver la necesidad que hay en la iglesia.
en sentido general, las iglesias. Mi alma alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay una atmósfera, en la atmósfera que sentimos es que Cristo está a punto de venir. Sharakatamanda, la vaquilla. La venida del Señor está más cerca que nunca. Oh, gloria a Dios, tenemos que acercarnos más a Cristo. Olvidarnos del que está al lado, adelante, atrás, es poner nuestros ojos en el que nunca ha fallado, que es Jesucristo. Aleluya. Y hacer el trabajo que Él ha puesto en nosotros. Aleluya. Todos los hermanos bautizados pueden ir pasando. I